tolentino, y del ente premunicipal de la aldea de San Nicolás, siglo XVIII. La creación de la parroquia, base de la futura independencia municipal, constituyó un largo proceso histórico. Comienza cuando la primitiva ermita de la misión mallorquina de San Nicolás fue trasladada, a finales del siglo XVI, al fondo del valle. Allí se construye, primero una pequeña ermita y luego otra mayor, que fue ampliada a principios del siglo XVIII. Para ello los marqueses de Villanueva del Prado obtienen la Real Cédula de 16 de febrero de 1700 que permitía las deseadas obras de ampliación del edificio y la creación de curato, pero había que acometerse a costa económica del marquesado y no del diezmo, como pretendía este. Las obras se llevarán a cabo a partir de 1701 bajo el control del administrador del marqués, y con el trabajo y fondos económicos de los vecinos, apoyados por un obispo temeroso de la pérdida de derechos en esta jurisdicción. Sus feligreses dependían de la parroquia de Tejeda desde 1677, y la ermita de San Nicolás se convirtió en ayuda de parroquia en 1742, aunque la creación definitiva, una larga reivindicación vecinal, se produjo en 1783, cuando la Casa de Nava-Grimón pretendía hacer uso de derecho de patronazgo, sin éxito al carecer de tal atribución. Las reformas ilustradas determinan el reconocimiento del espacio territorial de la aldea que, prácticamente, coincide con los actuales linderos municipales. Gobernado hasta 1772 por un alcalde ordinario elegido por el corregidor y dependiente del ayuntamiento capitalino, único en la isla, la nueva infraestructura municipal de la Ilustración supone la elección, mediante un proceso indirecto, por los vecinos de los cargos de alcalde real, diputados del común, síndico personero y fiel de hechos. El primer pasado para creación de su ayuntamiento constitucional tendría lugar, luego, en los años de transición al liberalismo, de acuerdo con el decreto de las Cortes de Cádiz de 26 de mayo de 1812, momento de elevada tensión social entre campesinos y la casa nobiliaria. El primer cura de la aldea que levantó la primera ermita donde ahora se encuentra la iglesia. Actualmente funciona también como la casa de las monjas. Correcto. Y se suele impartir catequesis y diferentes cosas relacionadas con la religión. Continúa. Hay muchos cubas aquí. Bueno, nos encontramos en el Museo de la Delfina Cuba, Museo Losero, donde se trabajaba la losa. Adolfina, que trabajaba la losa en este lugar, tenía una técnica ancestral y única que cosía la losa a través del secado al aire. Ponía la losa en el sol, en el aire, y secaba hasta que se curaba. Destacar que aquí en la aldea habían familias importantes, como la familia Segura, que también usaban el mismo método, cocinando de la misma forma. En el interior podríamos encontrar diferentes vasijas, ellas de la época, y losas también. Yo no lo niego, no, no, aldea linda, siempre estarás en mi corazón. Es una voz que canta con añoranza canciones viejas que ya no volverán. Años sembrando el trigo de la esperanza y cantando en las eras esta canción. Como pueden ver, yo les voy a hablar de la carpintería y la zapatería y mi compañero Fabio luego va a continuar con la música. Sobre la carpintería puedo decirles que en el interior se encuentran las herramientas antiguas que se trabajaba aquí en la carpintería, como pueden ser la mesa de carpintero, pueden ser serrullos de diferentes tamaños y utensilios que se usaban. Destacar que antiguamente los carpinteros no solo hacían muebles y reparaban cosas, sino que también se encargaban de hacer las cajas de los féretros de los muebles que usaban en esa época.
Cuando se trabajaba antes, como estábamos trabajando en la carpintería, era una diferencia muy grande, porque lo que se hacía en aquellos años era hacer las cosas, pero no había esa brisa. Lo importante que era hacerlo bien. Y yo por la noche iba, bien de sacrificio hacíamos nosotros antes, trabajaba aprendiendo la carpintería. Por la tarde iba a clases particulares para saber la cosa esta de los problemas, de las 4 reglas. La ilusión nuestra en aquellos años era tener un oficio y aprender las 4 reglas. Con eso nos creíamos nosotros que ya teníamos un camino iniciado. Lo que yo pude sacar fue por correspondencia el título de la carpintería. La gente normalmente salen contentos de ver esto, y al mismo tiempo nos dicen que se quedan satisfechos por la conservación que se está y por tenerlos vivos, los museos, porque los museos prácticamente le llamamos museos vivos, porque en la carpintería está, por ejemplo, los carpinteros, en la escuela pues está el maestro, en la zapatería porque está el zapatero. Este es una garlopa. Se utilizaba en los años para enderezar los cantos de las maderas, quiere decir los cantos de las puertas y todo eso, porque una puerta, si este canto que está aquí y este no están derechos para la unión de la bisagra, no funciona. Replanes para desbastar la madera, después, por ejemplo, otros para hacerle la segunda revisión, luego hay otros más bajos para seguir rebotes, para quitar lo bruto, luego después hay aquí guillames, como son los que están aquí, guillames. Los guillames quiere decir que una cuchilla que se utiliza para las cejas de las puertas y ventanas, que es como esa puerta, la cejita que tiene así de arriba abajo, que es la que engancha una con otra. Están los serrullos. Cuando empezaron a venir los tirafondos, pues se creó un destornillador que era este, para poner los tirafondos. El tirafondo se abría un poquito con una barrenilla pequeña, un agujerito, se le untaba un poquito de cebo y con esto se daba el tirafondo a la bisagra de la puerta y de ventanas y todo eso. Yo he trabajado en muchas empresas grandes. Trabajé en la parte de Santa Lucía, de Tirajana arriba, que se hizo una urbanización grande de las que se hacían antes de protección. Trabajé en Playa del Inglés, en San Agustín. Cuando se inició de hacer apartamentos, se empezaron a hacer donde le llaman la Nueva Europa. Allí fue donde se empezaron a hacer apartamentos. El señor que estaba allí, que llevaba aquello, era de aquí, de la aldea. Y este fue el que inició el hacer los apartamentos y la Nueva Europa. Entonces, lo que hizo fue que se vino a la aldea y de aquí se llevó todo lo que estaba aquí dentro de albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, y todo lo que había por aquí se lo llevó porque tenía confianza en los trabajadores. El berbequín con la broca, que este es el que se utiliza para abrir los agujeros, este de aquí, que antes se abrían, en principio se abrían con las barrenas que están aquí. La mesa de trabajo de carpintería eran estos, ¿no? Siempre son estos, con el husillo que tiene allí, que se llama husillo, que es donde se tranca, se abre y se tranca la pieza de madera, puertas y todo eso. Aquí tiene esto, que es donde se tranca, ¿no? Aquí, y después derecho aquí, y entonces se trabaja así, de allá acá. Este es el husillo, que es el que le llamamos, ¿ves? Para trancarlo. Y después muchísimas cosas, herramientas de toda clase. Aquí hay morduradora, que es una cuchillita fina que se
que se hace así, ¿no? Y va haciendo una mordurita. Le llamamos morduras y acanaladas para las canales y todas esas cosas. Aquí, este ya es de hierro porque vino más tarde. Esto es el escupicebre, que es para las cosas que son ovaladas, ¿no? Herramientas de carpintería hay muchísimas. Se trabajaba con la sierra hasta fina, ¿sí? Y esta se utilizaba para cuando usted está haciendo un mueble que sea ovalado así, o un bastidor que se hacía antes, que eran ovalados, ¿no? Entonces con la sierrita esa se cortaba así, se hacía la plantilla, se ponía la plantilla y entonces se iba cortando, porque esta era la sierra que se podía cortar y dejarla redonda. Y aquí en la foto está un señor aquí que está al lado de un arbolillo ahí, el señor mayor este que está ahí, en el centro. Este señor sabía de carpintería, sabía muchísimo, un montón, porque viene de familias de carpinteros de los de atrás, ¿no? Y sabía muchísimo en los ensambles de las maderas. Los ensambles de las maderas era, digamos que son así, ¿no? Hacen así, van entrando y cuando llegan al final, esto ni sale para acá ni sale para acá, y entonces esas son las trancas de las maderas. Esta puerta puede tener lo mismo que tiene la casa, que yo creo que tiene lo menos 200, no, pero por lo menos 150 años tiene. Lo que hacían ellos es coger la sierra gigante aquella, cortaban el pino, se cortaba por debajo, porque siempre se cortaba por debajo, y luego se corta a 2 metros o 3 metros de largo, y ese tronco tiene un sitio donde se amarra, ¿no? Se agarra, que eso lo hacían arriba, en la serrería, en la cumbre. El árbol era así, y luego con la sierra gigante aquella, uno cogía por una parte y otro cogía por la otra, y empezaban a cortar de arriba para abajo. Ponían un hilo trabado por esta parte, lo llevaban abajo, y por la otra parte hacían lo mismo, y el que se ponía por aquí se guiaba por este hilo y el otro se guiaba por el otro hilo, y entonces iban cortando así, para que las tozas de madera las sacaran así aproximadamente derechas, ¿no? Luego después eran el cepillado para dejarlas más o menos bien, ¿no? Para partir de ahí era cuando se cortaban después en largueros así, en traviesas, en paneles, para formar la puerta, como de la noche al día. Ahora, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora del árbol, ¿no? El árbol ahora se mete en una máquina y sale por allá ya con la madera preparada. Va caminando, va cortando y sacando, y por allá salen tablas. El árbol. Una diferencia a lo de antes, ¿no? A lo antiguo. En el pino canario está metido, por ejemplo, el pinotea, que es el que hablamos, que es una madera que es eterna, porque eso no se pica nunca. La tea, que eso se emplea siempre para todo, para puertas, ventanas, las iglesias sobre todo, y eso está conservado, eso no se va nunca. Y eso era la madera que se empleaba antiguamente aquí, porque ha ido desapareciendo. Se empleaba el pinotea, se empleaba el cedro, después viene el pino canario ya más flojo, luego viene el almendrero, del naranjero. Se sacaban el aro del queso porque el naranjero es una madera noble, se deja llevar, y las queseras se hacían también, todo eso se empleaba del naranjero. Luego después está el almendrero, que es una madera buena, y muchísimas maderas que hay, unas más mejores y otras menos, más flojonas, ¿no? Y esa era la historia de antes
de lo que era la madera aquí en Canarias. Ahora ya después las maderas venían de afuera. Últimamente, después de los años aquellos de atrás, que aquello costaba un montón de trabajo. Yo las herramientas mías para trabajar las preparaba yo, cualquiera de estas. Las cuchillas, por ejemplo, se compran. Antes lo hacían los herreros aquí con de acero, ¿sabes lo que son los amortiguadores de los camiones y todo eso que tienen eso de abajo de acero? Los diseños y todo eso estaban siempre en la cabeza, ¿no? Y usted los va como el pintor que va pintando, va haciendo el diseño de lo que usted quiere y a raíz de ahí va saliendo, haciéndolo, haciendo. Pero primero hay que hacer el esquema, que es el dibujo, digamos. Entonces después usted se va llevando por el dibujo, por el esquema, va sacando plantillas y a raíz de tener plantillas entonces ya después empieza a trabajar. Porque sin las plantillas son primordiales, ¿no? Porque estas son las que nos va guiando al sitio de la terminación del mueble. En la aldea, por ejemplo, y en otros pueblos se hacía antes de todo, ¿no? Se hacían ataúdes, por ejemplo. Cuando una persona fallecía, pues le cogían la medida y iban derecho a la carpintería. Traían la medida y a partir de cuando viniera la medida se empezaba a hacer. A su lado podemos encontrar la zapatería, que igual que el museo anterior, dentro aún se conservan las herramientas de zapatero. No obstante, decir que el oficio de zapatero antiguamente, o sea, no va, porque tengan en cuenta que se trabajaba mucho en la agricultura, pero había gente que tenía dolores y no podía trabajar en el campo, pues ser zapatero era un medio de poder darle de comer a muchas familias. Esa gente que no podía se especializaba en hacer zapatos y hacer zapatos para la gente pudiente incluso, para poder sacar un dinero y poder darle de comer a su familia. El Museo de la Música, la explica mi compañero. Que se divide en dos salas. La primera expone los instrumentos que se utilizan en las parrandas, las fiestitas clásicas del pueblo, y el segundo, los de las fiestas de la Pascua y Ánimas, que se siguen usando a día de hoy. Y esto sería todo sobre el de la música. Las casas, todas las casas que vamos a visitar, son cedidas por el pueblo. Los propietarios han dicho, voy a ceder esto, sí, porque esto tiene mucho interés, sí, que puedo hacer una vivienda vacacional perfectamente y puedo desarrollar otra actividad. Esto es un proyecto que lleva casi 50 años. Es un proyecto comunitario, en donde hemos trabajado con la comunidad, y en este punto, 50 años después casi, pues la comunidad o parte de la comunidad ha creído lo importante y lo necesario que es mantener el patrimonio y la identidad de este pueblo. Por esa razón, nosotros tenemos estos 15 espacios cedidos. Entonces aquí tenemos la casa de don Buenaventura Araújo, Venturita para los aldeanos, el músico del pueblo. Y como buen músico, instalamos el Museo de la Música. La música, importante en este pueblo como en cualquier civilización. ¿Qué pasó con la aldea? Algo extraño también. No hubo carretera hasta los años 50. Pero música. Por eso dicen que los aldeanos tienen la fama de ser fiesteros. La música popular, donde pueden encontrar instrumentos de la época, y llama mucho la atención en esta comarca, no el timple aquí no existía. La gente no conocía el timple. La gente, como decía un viejito que tenemos grabado por ahí, donde hubiese un violín. ¡Buah! El violín y el acordeón eran los instrumentos de la parranda aldeana, evidentemente sumados a un laúd,
la guitarra, instrumentos más populares, más vistos, ¿no? Efectivamente, el acordeón y el violín llegaron antes incluso que el timple a Canarias, vamos, de las primeras orquestas de la aldea de los años 60, los grajos. Y después de los grajos, en la aldea aparece una cantidad de orquestas, que había más orquestas que personas, casi, había orquestas por todos lados. Y cuando salgamos ya hacia el patio nos vamos a encontrar el carnaval tradicional. Carnaval, decíamos, único. Pero después nos damos cuenta de que nos vamos al Hierro y nos encontramos los carneros del Hierro. Pero si hablamos de motivos relacionados con el mundo de la ganadería, nos vamos a Lanzarote y nos encontramos los diabletes. Hacen las máscaras con cuernos de cabra. Pero ya la sorpresa ya para rematar todo esto, la televisión nacional de Marruecos. Porque por las redes sociales y por ahí habían visto nuestro carnaval y vinieron a grabar porque dijeron, ¿y eso qué es? Nosotros les dejamos grabar sin saber cuál era la finalidad de esa grabación. Cuando nos mandan de vuelta la mezcla del programa que habían hecho, que nos parece fascinante ver cómo en lugares de África se celebran manifestaciones igual que la nuestra, que eso hablan de nuestros orígenes también, ¿verdad? Cuando los estudiosos dicen de dónde vienen los canarios y de dónde vendrán. Así que nada, vamos a hacer la rutita y salimos por ahí a puerto. El Museo del Carnicero, conservando sabores y tradiciones. El Museo del Carnicero es un lugar donde los visitantes pueden sumergirse en el fascinante mundo de la carne, y descubrir las técnicas y herramientas utilizadas por los carniceros locales a lo largo de los años. Desde cuchillos artesanales hasta máquinas de picar centenarias, cada objeto expuesto cuenta una historia única sobre la forma en que la carne solía ser preparada y procesada en la aldea de San Nicolás. Los visitantes pueden aprender sobre las diferentes partes del animal, y cómo se transformaban en productos cárnicos que eran apreciados por la comunidad. Además, el museo ofrece demostraciones prácticas sobre el arte de deshuesar y cortar carne, lo que permite a los visitantes apreciar el nivel de habilidad y destreza requerido para esta profesión.
otra vez. Hay que beber, ya hay que beber. En el faro de Sardina hay un gran caso que se dio, que se ha casado un portero con una amonestación. Con una amonestación, con una amonestación. En el faro de Sardina voy a casa Don Ignacio, casa de Don Ignacio Medero. Sáquenme usted las partidas por ver si tengo 20 años. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. El hombre que trabajaba y en la seca en la cana, esperando que soltara para ayudarlo de enterrar. Sartaño José Capote sin faltar alguno piñón. Si no puedo con la pala, reempujo con el bastón. Una y otra vez. Hay que beber, ya hay que beber. Una y otra vez. Hay que beber, ya hay que beber. Canto más para lo que gano. Pa' lo que gano, bien canto. Dice que yo canto más pa' lo que gano. Pa' lo que gano, bien canto. Canta bien, canta lo juro, que son los que ganan cuartos, que son los que ganan cuartos, para lo que gano, Dios mío, de mi arma.
malo que gano, bien canto. Hasta fran amarillo y arroz con cole, heridas y amigos celos de amor. Aquí tenemos el museo de la escuela de Carmita Afonso. Como les dije antes, lamentablemente no está abierto porque en su interior aún conserva las mesas, sillas, libros, incluso juguetes de la época. Pero estamos hablando de la época del siglo XX, que fue cuando se creó esta escuela. La señora Carmita Afonso, junto con otro profesor, construyeron esta escuela, que es la primera escuela de la aldea. Aunque también hay otro instituto que se llama Instituto Libre Concertado, que se abrió más arriba en lo alto después de esta escuelita. Ahora mismo, por eso el museo mantiene su nombre, Carmita Afonso, porque fue ella, su compañero, quien consiguió crear esta escuela.